Ya. Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos Vega, soy estudiante del Seminario Bíblico Alianza, dentro de la asignatura de Metodología de la Investigación dirigida por el pastor Mario Díaz. Una de las tareas de hacer una entrevista a un pastor, y bueno, Dios ha guiado para hacer en esta mañana al pastor Tito Campos, perteneciente del cuerpo de pastores de la Iglesia Alianza en Saborondón. Y voy a presentarles para que también reciban saludos a cada uno de ustedes, compañeros de estudiantes, y también pastor Mario Díaz. Pastor, buenos días. Y bueno, buenos días, saludos a todos. Esperamos que lo que puedan rescatar de esta entrevista los motive y los ayude a investigar más, escarbar más, hacerse más preguntas y buscar respuestas a las preguntas que de aquí salgan. Muchas gracias, pastor. Buenos días a todos. Y bueno, iniciamos, pastor. Estamos libres en Cristo en esta mañana. La primera pregunta es, pastor, ¿qué lo inspiró a convertirse en pastor? Yo creo que toda la entrevista va a tener que tener una explicación previa, en el sentido de que cada respuesta para cualquier cosa va a depender, número uno, del paradigma de iglesia en el cual cada creyente se desenvuelve, y segundo, cuál es la metodología de interpretación, y también, no solamente la metodología de interpretación, sino también la manera en cómo se percibe la teología bíblica. Hay grandes diferencias entre hacer teología bíblica y sistemática. La teología bíblica va a tener como punto de partida el hecho de que los documentos del Antiguo y Nuevo fueron entregados en determinados periodos de la historia para determinados contextos culturales que tenían un plan progresivo de revelación y que llega a su punto clímax con la revelación de Cristo Jesús. Por lo tanto, hay temas de que van a ir creciendo con respecto al tiempo, otros temas que van a ser complementados con respecto al tiempo. Y por lo tanto, yo como investigador bíblico tengo que ser coherente con la información que yo voy recogiendo de los documentos. Y en base a lo que voy entendiendo, en ese desarrollo cronológico, saber qué es lo que me compete a mí. En la mayoría de iglesias se trata de hacer combinar las dos formas de teología, lo cual en ocasiones puede llegar a generar ciertas contradicciones, aun cuando hayan personas y hermanos muy queridos que asuman que no, y que piensen que la sistemática y la bíblica son complementarias. En algunos casos, por no decir en la mayoría de los casos, pueden ser excluyentes por efecto de este concepto de revelación progresiva. Entonces yo le puedo responder la primera pregunta desde ambos paradigmas. Cuando yo comencé a estudiar el seminario, obviamente mi cabeza estaba diseñada desde una forma sistemática, donde se combinaban todos los elementos de las personas a quienes Dios ha usado a lo largo de la historia, y que de alguna manera se recoge cómo fueron sus procesos individuales y se los trata de mezclar con la forma de escoger también personas para el servicio divino en el Nuevo Testamento. Y es como que hacemos un cóctel, se hace un cóctel de todo, ¿verdad? Que la elección de Abraham, que la elección de Moisés, que la elección de Josué, que la elección de David por encima de Saúl, ¿no? De determinados reyes que nos llaman la atención, los profetas igual, cómo fueron sus procesos de elección. Y luego tratamos de combinar eso con el proceso de los 12 que tuvo Jesús de Nazaret, más las mujeres que le seguían, ¿verdad? Y luego eso tratamos de igualarlo a los procesos que luego se siguen en la iglesia, en el proceso de expansión después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿ya? Entonces, cuando se mezcla todo eso, yo tengo un paradigma mental donde yo pienso de que yo debo de pasar por algún tipo de experiencia, convicción o cosa que le diga a mi corazón de que yo me tengo que dedicar a esto, ¿no? Y que de entre la multitud soy yo el que tiene que acoger el llamado a hacer este servicio, y en base a eso responder y bueno, y prepararme a hacer las cosas. Así que cuando yo estaba en ese paradigma de pensamiento, ¿ya?
tuve unas crisis muy medias complicadas dentro de mi familia. Mi abuelita se había muerto, eso afectó mi rendimiento en la universidad. Entonces sí asumía de que esas eran señales, entre comillas, de Dios, de que yo tenía que dedicarme al ministerio, razón por la cual voy al seminario, ¿no? Me capacito, y después que la maestría, y se hace la maestría, y bueno, los contactos con las iglesias que siempre nos rodean, y que en algún momento una u otra iglesia dicen: yo quisiera que tú trabajes con nosotros, ¿no? Con una verificación de... Entonces no niego, digamos, ese caminar, ¿no? Pero hubo un contexto de tener frente a mí la opción de dedicarme a una labor a tiempo completo, ¿no? Movido a su vez por un paradigma del cual yo estaba convencido de que así funcionaba y de que así debía ser, y de que las pequeñas señales o grandes señales que acontecían alrededor de uno eran dirimentes, o sea, me llamaban a mí a tomar una decisión que marque una diferencia. Entonces, producto de eso, bueno, pues aceptamos este concepto de llamado individual, ¿no? Y comienzo a servir antes de esta iglesia en la plantación de una iglesia en una de las playas del Ecuador, después de aquí trabajar un tiempo en Manabí y ayudar con la labor ministerial de allá, hasta que llegó la oportunidad de tener el trabajo que tengo ahorita, y desarrollarme desde el año, qué sé yo, 2010 aproximadamente, 2011, hasta la presente fecha, aquí. El problema con ese paradigma es que ese paradigma de elección llega a generar dichosos grupos piramidales dentro de las iglesias locales, donde el pastor, con su posición y con su autoridad junto con su familia, son casi que reverenciados, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, y no se le puede llamar por el nombre, sino que hay que decirle pastor fulano de tal. Y esa es la razón por la cual... jerárquico y no es jerárquico. Así es. Y entonces, pero es que allí viene el punto. Si el sentido común nos dice que es horizontal, ¿por qué tenemos procesos que de alguna manera obedecen a alguna forma de jerarquía? O sea, yo tengo que hacerme preguntas como el proceso de elección de Moisés, que estamos hablando de la edad de bronce, que estamos hablando de la época de los caudillos que eran una unión de religión, milicia y política en una sola persona. ¿Cómo yo puedo usar ese paradigma de la época de bronce, de la época caudillista de bronce en el siglo XXI? Olvidémonos del siglo XXI, ¿cómo los puedo llevar al siglo I? Ya, que es donde la iglesia comienza, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo llevar los principios de elección de la época monárquica, los inicios de la época monárquica de Israel, ya, para luego trasladarlos al siglo XXI? ¿Cómo yo puedo establecer los paralelismos entre el profetismo del Antiguo Testamento con el andamiaje que Jesús de Nazaret le enseña a los discípulos de cómo tiene que ser la iglesia una vez que Él resucita y asciende? Entonces son preguntas que están allí, ¿verdad? Sí, claro, que quedan, y creo que eso puede ser un buen objetivo de la entrevista, o sea, generar que los que escuchan por lo menos puedan hacerse preguntas de por qué hacemos lo que hacemos de la forma que hacemos y por qué estamos donde estamos por la forma que tradicionalmente hemos hecho las cosas. Entonces, desde ahí van a estar paradigmas, mecanismos de interpretación y la manera en que yo entiendo la iglesia en el siglo XXI. Entonces sí, puedo argumentar que en ese paradigma tuve un momento donde estas señales que habían fueron lo suficientemente poderosas para darle convicción al corazón de que yo tenía que dedicarme a esto a tiempo completo. ¿Qué pienso ahora? Porque el ser humano tiene que ir haciéndose preguntas a lo largo de la vida, ¿no? Y siempre estar en búsqueda de la verdad, y entendemos que la verdad es Dios, sí, y que están en sus escritos, y que los apóstoles, enseñados por Jesús en sus cartas y en el Nuevo Testamento, me van a decir cómo yo debo entender la cosa. Entonces, cuando yo voy al Nuevo Testamento haciendo una teología bíblica saludable, cuando yo voy haciendo eso, yo me doy cuenta de que toda la iglesia ha sido llamada, de que los apóstoles no dependían de un salario que les dé la iglesia. Los apóstoles trabajaban, las iglesias daban cuando por algún motivo Pablo estaba encarcelado y no podía trabajar, pero de allí en otras ocasiones, cuando
Pablo salía de la cárcel, él se dedicaba a hacer tiendas, ese era su negocio. Entonces, uno se da cuenta de que en la iglesia del Nuevo Testamento, esto de que alguien se dedique a tiempo completo o se convierte en un empleado de la iglesia local, no era parte del paradigma de hacer la iglesia en el primer siglo. Entonces, sino que más bien toda la iglesia es llamada, toda la iglesia mantiene su trabajo, lo que hoy le llaman la bivocacionalidad. Toda la iglesia mantiene su trabajo, toda la iglesia mantiene su mecanismo de solventarse de sus gastos. Pablo mismo dice en Tesalonicenses: yo no fui carga para ustedes, sino que trabajando con nuestras propias manos les pusimos ejemplo. Y le mostramos este principio. ¿Cuál es? El que no trabaje, que no coma. El que no provee para los suyos es un incrédulo y ha negado la fe. Ahora yo entiendo que si esto lo está viendo chicos y que ya algún profesor, hola Mario, que estén por ahí, nos van a decir: sí, pero el texto de acá dice: digno es el obrero de su salario, y no pondrás vosotros al güey que trilla, y aquellos que predican la palabra y se dedican a la evangelización son dignos de doble honor. Haga una buena exégesis de allí. Solamente les diría eso, haga una buena exégesis de allí, en el gran contexto de la gran estrategia que se sigue en el Nuevo Testamento, y llegaremos a conclusiones diferentes de lo que tradicionalmente se ha hecho. Entonces, al entender eso, de que todos somos llamados, eso implicará de que todos en su momento, usted me comentaba, hermano, usted en su momento estuvo sirviendo al Señor, llevando el Evangelio a las cárceles, ¿verdad? Sí. O a los grupos de narcóticos anónimos o alcohólicos anónimos. ¿Ya? Sí. Usted está en eso. Usted en algún momento fue enviado por una iglesia local. Eso ya es un apóstolos, porque ha sido enviado con una tarea. A veces en nuestra cabeza escuchamos apóstolos y pensamos: uy, ser el top de los top. Pero ese es nuestro pensamiento sistemático. Claro, correcto. Pero usted fue enviado. Usted cuidó gente, usted estuvo allí al lado de las personas, los ayudó a salir adelante, cuidó de ellos, se preocupó por ellos, estuvo al tanto dentro de lo que usted podía. Usted estuvo desarrollando filosofía de cuidado pastoral. Usted enseñó las escrituras, enseñó el evangelio, estuvo con la palabra, guiándolos. Bueno, pues usted fue un buen didascalos, porque hizo cercano el conocimiento, fue un buen maestro en determinado momento. En otro momento usted fue un evangelista, porque estuvo compartiendo el evangelio. Entonces uno se da cuenta, como usted mismo decía, hay una horizontalidad dentro de la dinámica del Nuevo Testamento, pero esa horizontalidad la plantea la teología bíblica, no la sistemática. Ya, correcto. Y justamente el pastor de eso siempre ha hablado, ¿no? Dentro de los ministerios que instituyó Cristo, ¿no? En lo que es la parte, no lo veamos como título, sino como fundamentos, unos pilares fundamentales, lo que es el apostólico, profético, el pastoral, el evangelístico, ¿sí? y el bíblico, ¿no? Entonces yo lo veo más eso como pilares fundamentales que no solo debe tener una persona dentro de la parte del cuerpo de Cristo, sino que todos tenemos que ver eso. Toda la iglesia. Entonces dentro del apostólico, el pilar fundamental es la madurez en Cristo. El profético, tenemos que ver la sensibilidad y la pasión de escuchar la voz de Dios. Viene lo que es la parte del evangelista, que es tener la compasión por las almas como lo hizo Cristo. Viene el pastoral, que es el carácter de Cristo, y por último el bíblico, que está basada en las enseñanzas, en las escrituras que Dios mismo nos da mediante su palabra. Entonces, bien, al final llegamos que somos cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo de una iglesia. Amén. La siguiente pregunta, pastor. Segunda, ¿cómo describiría su llamado ministerial? Nuevamente paradigmas, quizás como un gran recorrido, un recorrido que parte desde el paradigma que plantea la sistemática, a ir caminando poco a poco en profundizar en las escrituras, profundizar en la historia, porque es necesario tener muy clara la historia de la iglesia en los 3 primeros siglos, como para poder validar cómo el movimiento de Jesús de Nazaret fue desarrollándose desde sus inicios y poder entender cómo los apóstoles interpretaban el texto, cómo los apóstoles ponían en la práctica las enseñanzas de Jesús. Y si nosotros comparamos la iglesia apostólica del siglo I con las iglesias evangélico-protestantes del siglo XXI,
no nos vamos a terminar pareciendo en mucho en cuanto a determinadas dinámicas. Entonces yo lo podría describir como un gran caminar en el cual aún sigo y tenemos que dar de forma, porque la iglesia emergente que estamos experimentando en el siglo XXI necesita revitalizar sus conceptos de liderazgo, sus conceptos de servicio, sus conceptos de reuniones. Se necesita repensar todo. Ya los Estados Unidos, que nos llevan a nosotros siquiera con unos 50, más de 100 años en desarrollo teológico con Sudamérica, por no decir más, ¿ya? Ellos ya están hablando de una época post-cristiana. Europa ya vivió el post-cristianismo hace 20 años, 30 años atrás. Y entonces, y eso a los teólogos propiamente, que aún siguen en estas naciones, hacen la gran urgencia. Tenemos que repensar la iglesia. Entonces, no me puedo quedar en un modelo más o menos de llamado, casi que con iluminación y rayos y truenos o algo así, sino más bien en un gran caminar donde voy haciendo y voy aprendiendo, Y como usted mencionaba, todos esos elementos de los apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, son elementos que tienen que estar en todos los creyentes. Cristo dotó a la iglesia para que los creyentes puedan desarrollar eso. Y la verdad es que se lo hace, pero hay que darle forma a cómo lo hacemos. Sí, correcto, como indica usted, no hay inclusive un sistema o una sistemática de jerarquías en las cuales pensamos, ¿no?, que tal vez el nombre como pastor, como apóstol tiene una jerarquía mayor, sino que debe ser horizontal, en las cuales nosotros dice que tenemos que ayudar para perfeccionar al cuerpo de Cristo. Sí, vamos a continuar con la siguiente pregunta, pastor, y dice, ¿y cuáles son los mayores desafíos que ha enfrentado en su ministerio? Bueno, haber muchos, ¿no? Hay sobre todo, la gente le gusta decir cosas como esta, ¿no? No, es que la filosofía LGTBIQ es nuestro gran y mayor enemigo. Otros van a decir los socialismos que con su retórica pueden llegar en su momento a minar el camino de la iglesia. Lo que aconteció en algunas naciones, sacerdotes ortodoxos perseguidos, sacerdotes católicos romanos perseguidos, pastores evangélicos perseguidos. Entonces uno puede decir, esos van a ser los grandes enemigos de la iglesia. Otros pueden decir, el pensamiento posmoderno, hipermoderno, que estamos viviendo, ¿no? La generación con las redes sociales, el sincretismo que hay. Desde mi perspectiva, y en lo que uno ha podido vivir, los mayores peligros se dan dentro de la iglesia misma. Correcto. No necesariamente de fuera. Los enemigos de fuera son fáciles de reconocer. Usted ha pertenecido a Fuerzas Armadas. Y eso es fácil. Uno sabe que el fulano que lleva tal uniforme, o el fulano que inteligencia dice que es así asado. Entonces uno dice, ese es el enemigo. Rapidito uno lo saca. Sí. ¿Ya? Pero creo que Juan, cuando él dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros y esto aconteció, porque sí era un peligro el que no se mantenga la unidad, el que no se mantenga la misma mente, el que no se mantenga la fe, y entiéndase la fe como el conjunto de enseñanzas de Jesús y de los apóstoles que fundamentaban la iglesia. Riesgo era de que, como los gnósticos a los cuales se comienza a enfrentar Pablo en 1 Corintios, ¿no? O el proto-gnosticismo de 1 Corintios, los gnósticos abiertos a los cuales se enfrenta Juan en su Evangelio y en sus 3 cartas y en la Apocalíptica. Entonces, los apóstoles miraban hacia adentro, porque si el movimiento de la iglesia no estaba cohesionado con una misma mente, un mismo sentir, y por qué no decirlo, con una misma metodología de interpretación en el siglo I, ellos sabían que el movimiento no trascendería a la historia. Y justamente estamos tratando de esto y hablamos de un sistema cultural, ¿no?, en aquel tiempo del Imperio Romano, ¿no?, que se manejaba mucho lo que es la parte del poder político, económico, social, ¿no? Y inclusive los mismos judíos no entendían esta parte de aquí, porque Jesús comienza a hablar de esto y hablaba de su interior, por eso trataba de hablar tal vez de una metodología de parábolas, ¿no?, un sistema de parábolas para poder tener entendimiento que es desde adentro hacia afuera, ¿no? ¿Sí? Y la visión también, he pensado también dentro de los judíos, era una visión muy corta antes de que llegue a Pablo, ¿no?
ya Pablo viene y hace ya una visión un poco más allá de lo que podían ver los mismos judíos y lo que estamos ahora ya viviendo, que somos parte de los hechos de los apóstoles, que es nuestro vivir cotidiano. La siguiente pregunta, pastor: ¿cómo equilibra su vida personal y su vida ministerial? Nuevamente, la pregunta tiene un paradigma implícito. ¿Y cuál es? El paradigma de un mundo dicotómico, donde más o menos la vida normal y la vida religiosa son dos cosas completamente diferentes. O la vida ministerial y la vida familiar son dos cosas completamente diferentes. Entonces ya la pregunta en sí misma ya tiene implícita una dicotomía. Cuando yo voy a las páginas del Nuevo Testamento, el servicio que se hacía, todo el libro de Hechos y las cartas apostólicas hablan de que cada vez que la iglesia se reunía era en una casa. Entiendo yo por las páginas del Nuevo Testamento de que la vida familiar y la vida de servicio estaban totalmente integradas. Pero entiéndase servicio en cómo se entendía servicio en el primer siglo, no como lo entendemos nosotros. Porque nosotros consideramos en ocasiones, y ese es lo que el paradigma sistemático y tradicional ha hecho, de ver al pastor como un gran gerente. Entonces el pastor tiene que estar en todo. ¿Por qué? Porque es el gerente. Y por último, para eso le paga la iglesia. ¿Verdad? Sí. Ya, entonces el pastor como gerente tiene que estar, voy a ser exagerado, tiene que estar en todos los cultos. Tiene que preparar todos los estudios, tiene que supervisar todas las cosas, tiene que hacerlo de aquí, tiene que hacerlo de allá. Entonces, claro, bajo esa perspectiva gerencial, el primer pueblo que sufre va a ser su familia, porque no lo ve, porque no está con él, porque está armando y desarmando estructuras, haciendo planes, haciendo eventos, haciendo una cosa u otra cosa. Y claro, bajo esa perspectiva de entender ministerio, la familia queda descuidada. Pero cuando vemos nosotros que en el Nuevo Testamento ya las familias se reunían, viejos, adultos, jóvenes, adolescentes, niños y bebés eran parte de la reunión que se llevaba a cabo en una casa, de que las mujeres se encargaban de servir a los santos, de que los hombres participaban en la oración, todos participaban en el diálogo, el aprendizaje que se llevaba, se escuchaban las escrituras, porque obviamente las leían para aquellos que no sabían ni leer ni escribir, entonces se tenía que leer la escritura, había este compañerismo, y entonces allí las familias eran integradas en la vida cristiana. Entonces ya no estamos hablando de que deban de existir o no los ministerios, sino más bien de un proceso de integración, donde la vida de iglesia con la vida familiar deben de estar íntimamente relacionadas. Y obviamente el pastor tiene que aprender a no sobrecargarse con cosas que no le competen. Sí, esto veíamos como el tiempo de Moisés, ¿no? Totalmente. Sobrecargado y delegar, ¿no? Y hablaba usted en un principio, en la primera pregunta, de lo que es la parte del llamado. Cuando indicamos que todos tenemos un llamado, y no como nombre de pastor, sino como un fundamento principal que tiene las características de un pastor, que es el carácter de Cristo, que está basado en Gálatas 5, 22, 23, que son las características del fruto del Espíritu Santo. Entonces todos tenemos ese llamado, tenemos aunque sea un amigo, una amistad en las cuales estamos guiándole, y eso se llama tal vez pastorear, ¿no? O sea, guiar a esa persona en las cuales necesita de esa verdad, ¿sí? Vamos a continuar con la siguiente pregunta, pastor, por favor. Ok, ¿qué mensaje considera esencial para la iglesia hoy en día? ¿A qué se refiere con qué mensaje? Un mensaje esencial para la iglesia hoy en día, digamos de una iglesia contemporánea, un mensaje llamado a los nuevos personas o los que están ahorita ya en camino, inclusive, no digamos también a los líderes cristianos de una congregación. En términos generales, la iglesia tiene que volver a la manera de hacer las cosas, a la manera de Cristo y sus apóstoles de la iglesia del primer siglo. Y la gente nueva debería toparse con esa forma de hacer iglesia. La gente que ya está sirviendo
o que ya están en ministerio o están ejerciendo pastorado, como le querramos llamar a eso, deberían repensar cómo lo hizo la iglesia en el primer siglo y hacer contrastes de qué es lo que estamos haciendo hoy de forma sincera, contrastarlos con la iglesia del primer siglo y desechar aquellas cosas que por tradición las hemos sustentado, pero que no han hecho bien a largo plazo a la iglesia. Sí, correctamente, nosotros casi estamos consiguiendo algunos pensamientos y por eso ha guiado el Señor a hacer con usted esto y bueno, siempre he pensado, siempre he trabajado de esa manera, ¿no? Hay muchos ejemplos que he tenido durante mi vida, los testimonios, y he trabajado de esa manera, guiado por el Espíritu Santo para llegar a cierto lugar y no ver tal vez el liderazgo eclesial como una tradición, sino como una oportunidad que Dios nos da en ese momento, porque todos somos llamados. Dios también ha dotado de sus dones, talentos específicos, pero ¿para qué? Para poder servir a la ciudadanía, inclusive a la comunidad, donde personas que todavía no conocen de Cristo y a veces estamos en este conflicto de doctrinas, digamos, de enseñanzas, pero hay cosas más importantes, ¿no? Que la religión es ir a los quebrantados, ir a los necesitados y hacer accionantes antes que pasivos. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, pastor, por favor. ¿Cómo ha visto la evolución de la iglesia en los últimos años? Usted ha comido el plato que se llama bandera. Claro. Igualito. Hay cosas que momentáneamente se hicieron bien, que dieron resultados en el corto plazo, pero que luego se las estructuró, luego esa estructura se convirtió en tradición, y luego la tradición lo que hizo fue detener la dinámica de avance. La iglesia creo que ha pasado desde el siglo XIX sobre todo, pudiésemos hablar de los cortes, ¿no? 325, 1100, el 1517 que fue protestantismo, y luego el siglo XIX que fueron los grupos evangélicos de santidad que salieron de Inglaterra y Estados Unidos. Y podríamos decir que esta iglesia ha pasado por huecos interpretativos, llenado con tradiciones. Sin embargo, Dios ha sostenido a su pueblo y a pesar de esas meteduras de pata históricas, la iglesia ha continuado, pero aun cuando Dios nos haya guardado las espaldas, eso no significa que yo debo de seguir con eso. Entonces, y la iglesia al momento actual, tenemos una plétora, tenemos un marasmo gigante de métodos de interpretación. Entonces yo tengo la teología desde la perspectiva feminista, yo tengo la teología desde la perspectiva de las masculinidades, tengo la teología desde la perspectiva neopentecostal, tengo la teología desde la perspectiva de la prosperidad, que esa vaina ha hecho daño. Tengo la teología desde la perspectiva tradicionalista, que también ha hecho daño. Tengo a los que se siguen peleando por el cocolón de eres calvinista, eres arminiano, eres de Lutero, no, tú te vas a San Agustín. Y hemos desperdiciado siglos tratando de decir que mi plato de bandera es mejor que el tuyo. Cuando, nuevamente, al tener yo una iglesia que está conflictuada desde adentro y con una sociedad que con su filosofía viene arrasando con todo, y al tener a un pueblo ignorante de las escrituras, y no estamos hablando de que se sepan los versículos bíblicos de memoria, porque eso lo hace cualquiera. Otra cosa es como le decía Pablo a Timoteo, el obrero aprobado es aquel que interpreta bien la palabra de verdad. Entonces estamos hablando de un pueblo que no ha sido capacitado en su plenitud para hacerle frente a todo esto. Mientras que cuando yo voy a la iglesia del primer siglo, yo puedo ver de que los apóstoles hacían que llamemos así en términos nuestros, ¿no? Sí. Que la metodología de interpretación sea la misma, de que la dinámica de la iglesia sea la misma, de que las cosas que se hacían en las iglesias locales, claro que estaban adaptadas a sus contextos culturales, pero el fundamento
del Evangelio y de la enseñanza apostólica era el mismo en todas las iglesias locales. Entonces, había una estandarización, sí, pero no necesariamente una uniformidad o amoldamiento. Había una estandarización en cuanto a Evangelio y doctrina apostólica. Y la contextualización, obviamente, obedecía a cada ciudad o a cada región donde el Evangelio era predicado. Entonces, para mí, la iglesia del siglo XXI es como un plato de bandera que tiene muchas cosas allí mezcladas, pero que necesita ponerse en orden. ¿Y cómo se va a poner en orden? Tiene que contemplar cómo fue que Jesús le dio instrucciones a los apóstoles en el primer siglo y cómo las iglesias del primer siglo progresaron en la fe y en expansión. Sí, muy bien. Inclusive podríamos estar aterrizando, ¿no? En que tal vez puede haber un poquito más de énfasis en lo que es la parte de una buena hermenéutica, una buena exégesis, lo que existía en el siglo número 1 a lo que estamos viviendo el día de ahora, ¿no? Y también yo siempre he hablado de 4 conceptos, ¿no? El concepto es lo que es la parte del conocimiento. O sea, yo puedo conocer la escritura, es correcto, puedo saber la memoria, pero el otro también es la interpretación. Ok, yo puedo tener conocimiento y puedo interpretarlo. Muy bien, hasta ahí está lo fácil. El siguiente es lo que es la parte de la inteligencia. Ok, yo puedo conocer, puedo interpretar, puedo tener inteligencia y conozco que sé lo que es bueno y malo. Pero lo último y lo más grande creo que es la sabiduría. Entonces tengo el conocimiento, tengo la inteligencia, tengo la interpretación, pero yo tomo la decisión sabiamente de escoger lo que me conviene para poder edificar. Claro, y esta sabiduría va ligada con el concepto del desarrollo personal, aquello que ya comienza desde el corazón. Se entiende, es obra del Espíritu lo que pasa adentro, está la palabra actuando y el individuo decide qué hacer. Pero aún hasta para que eso se lleve a cabo, yo necesito una sociedad que me acompañe. Yo necesito a alguien que esté junto a mí. Hacer discípulos no necesariamente es, ven, te voy a enseñar como profesor alumno, sino que es un acompañamiento de vida. ¿Cómo lo hacía la iglesia del primer siglo? Para eso eran las casas. Las conversaciones en las casas eran fundamentales para que esto, lo del corazón, aplome todos los elementos que usted acaba de mencionar muy inteligentemente, porque todo está entrelazado. O sea, si yo me sé la Biblia de memoria o manejo las herramientas interpretativas, ¿no? Y diría en términos de Pablo, y no tengo amor, no sirve, ¿ya? Pero al mismo tiempo yo puedo tener un corazón grandote y amar a todo el mundo. Y si no estoy yo guiado ni por el Evangelio de la enseñanza apostólica y no tengo un buen mecanismo de interpretación, puedo llegar a los sincretismos nuevaeristas del siglo XXI. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, este equilibrio se maneja dentro de estas pequeñas comunidades. Es más fácil pastorear, pongámoslo así, a 20 personas en un lugar pequeño que buscar pastorear 500 personas, 5.000 personas con un sermón en una vez a la semana. Correcto. Muy bien, pastor, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Y dice, ¿qué papel juega la oración en su vida diaria? Uno ora todo el día. No hay otra. Sí. ¿Ya? Uno ora todo el día. O sea, creo que cuando Jesús está entre nosotros, ¿no? Él da los hitos que ponen los evangelistas, no se retiró a orar y se fue a orar y entonces oró y entonces se fue a la montaña y luego le pide a los discípulos que lo acompañen y ya está por morirse, ¿no? No han podido velar conmigo una hora siquiera, no me han podido acompañar en oración una hora. Entonces uno ve que en la vida de Jesús conversar con Dios es que nos hemos olvidado de ese concepto que le enseñamos a los niños. ¿Qué es orar, mijito? Orar es conversar con Dios. Y entonces, claro, sí, está bien, yo puedo comenzar mi mañana diciendo gracias, Señor, por esta mañana, ayúdame. Pero si eso se queda allí, eso no es relación, eso es rito. Correcto. Yo paso conversando todo el día. Donde el Señor dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Amén. Entonces voy manejando, converso con Él. Llego a mi casa, converso con Él, converso con mi familia. Mi familia tiene que ser consciente de que el Señor Jesús está presente. Cuando estamos comiendo, cuando hacemos deberes, cuando se habla con los niños, cuando vamos de compras,
el Señor dijo que iba a estar conmigo todos los días. Y justamente esto de la oración, ¿no? Dice que la oración del justo tiene poder. Es eficaz y y puede eficaz mucho. y puede mucho, ¿no? Pero esta la oración también es cogida de la mano con la escritura, ¿no? Una buena oración tiene que ser con la confesión también de la palabra y una relación como Jesús también nos enseñó en aquellos tiempos aquí. Ajá. Vamos a ir a la siguiente pregunta, pastor. Muy bien. ¿Cómo se prepara para predicar cada semana o cuando dan la oportunidad aquí en el Congreso? Uno tiene que estar, por un lado, meditando constantemente en las Escrituras. Yo sé que el momento de la predicación puede llevar a alguien a meditar en determinado tema, ¿no? Ya sea de la serie o de la porción de la Biblia que se vaya a compartir, en lo que sea. Y puede haber un trabajo exegético, hermenéutico, ¿no? Para ver que la charla quede bien, lo que se va a compartir sea entendible, que haya una conclusión y cosas bonitas. Pero si yo asumo que ese es el ejercicio para la predicación, yo estoy haciendo de la predicación un ritual. Lutero tenía una frase acerca de que él decía: mi mente está convicta a la palabra de Dios. Y entonces, o haciendo clic un poquito con Pablo, ¿no? Cuando él dice: en esto pensad por lo demás, hermanos, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, lo que es de buen nombre y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, así como la oración es una conversación de todo el día, el estar dándole y dándole a las Escrituras que voy leyendo en la semana, que voy estudiando en la semana, eso es parte del proceso. Y no porque tenga que predicar, sino más bien porque es la forma en que yo le puedo hacer frente al presente siglo malo. Entonces tengo que tener un gran equilibrio, ¿no? De que yo voy a leer e interpretar la era en que me toca vivir, con todas sus chifladuras y con todas sus locuras. Y simultáneamente yo tengo que hacer un ejercicio 24/7, donde yo estoy como las vaquitas, rumiando y rumiando y rumiando la Escritura con la fenomenología social y la fenomenología social con las Escrituras. Y darle, y darle, y darle. Y claro, ¿va a haber un acercamiento serio a la palabra de Dios? Sí. Me tengo que apoyar con otros libros, me tengo que dedicar a la lectura. Pablo le decía a Timoteo: dedícate a la lectura. Pablo para sí mismo dice: cuando vengas a verme, tráeme la capa que dejé en Troas acá hace frío y tráeme los rollos. Y tráeme también a Juan Marcos. Juan Marcos es como Manuel, ese traductor, ¿verdad? O sea, Pablo tiene en mente de que aún estando en prisión y próximo a la decapitación, su mente tiene que estar rumiando esta realidad. Y si lo manda a llamar a Juan Marcos, Pablo tenía en mente entonces seguir escribiendo cosas hasta el final de sus días. Hay cosas que no tenemos de Pablo en nuestro texto, pero pareciera de que esa fuese la intención de él. Creo que es lo mismo tiene que ser para con nosotros. Sí, y justamente nos hablamos de todos estos temas, trataríamos también que nosotros es una disciplina, ¿no? Y hay muchas diferentes disciplinas que como creyentes debemos cumplir, y tal vez no cumplamos todas, ¿no? Una disciplina de la oración, una disciplina de la meditación, una disciplina del retiro, una disciplina del ayuno. Entonces hay sin número de disciplinas que como creyentes nosotros debiéramos llenar. No es que nos obliguen, porque no voy a decir, bueno, esta semana vamos a ayunar, ¿no? Esto es una disciplina que nosotros tendremos que hacerlos en ciertos tiempos, pero la oración sí creo y estoy seguro que debe ser todos los días. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, pastor. Ok, ¿cuál es su versículo bíblico favorito y por qué? Quizás el que tenemos pegado de una pared de afuera. La gran conclusión a la que llega Santiago y llega Pedro, después de la conversación que tuvieron con Pablo y el equipo apostólico que salió de Antioquía, algunas comunidades judías y gentiles, y entonces llegan a la gran conclusión. Pedro dice: nos ha parecido bien nosotros y al Espíritu no poner carga sobre estos que ni nosotros ni nuestros padres pudieron soportar, refiriéndose a las regulaciones y los mandamientos que dentro de la ley de Moisés se exigían
a los judíos que querían hacerse prosélitos, Pedro dice, esa carga no va más. Esa carga no va más. Y Pedro lo dice en un contexto de no provoquemos a Dios. O sea que cuando yo uso el Antiguo Testamento para colocar cargas sobre los gentiles que vienen a la fe, estoy provocando a Dios. Complicada a veces, ¿no? Y luego la siguiente que la pone Santiago, porque Santiago es el redactor de la carta que luego tendría que irse a la iglesia gentil. ¿Cuál fue la conclusión? Nos ha parecido bien a nosotros, al Espíritu, ¿se entiende? En el contexto de Hechos 15, no poner obstáculo a los gentiles que se vuelven a la fe. Entonces, porque eso a mí me da apertura de, con la gracia de Dios, poder llegar a cualquier persona, sin excepción de personas. Dios no hace eso. Correcto, sin excepción de personas, no. Recién estuve también en las cárceles trabajando y solo me vino un mensaje nomás, un versículo donde decía el Señor, ¿no? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Y a veces nosotros hacemos una comparación, ¿no? Yo comparando, digo, bueno, hay muchas personas que cometieron errores, yo también he cometido muchos errores, pero Dios da una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para todos. Muy bien, entonces la última pregunta, pastor. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que sienten un llamado al ministerio? Que no dejen de trabajar de forma secular. Que no dejen de trabajar de forma secular. ¿Por qué? Porque un pastor, dentro de su labor eclesial, tradicionalmente hablando, que se dedica 100% al ministerio, con el tiempo ese pastor se encapsula en un mundo de 4 paredes, un techo y un templo. Correcto. Y puede hacer eventos, puede hacer muchas cosas. Pero hoy necesitamos jóvenes que se metan en el diálogo teológico dentro de sus universidades. Hoy necesitamos jóvenes que se metan en el diálogo teológico si deciden seguir alguna abogacía o meterse en el aparato jurídico. Hoy necesito jóvenes que son ingenieros comerciales, CPA, auditores, economistas, lo que sea, que se vayan a las instituciones financieras a comenzar a hacer el empuje teológico para generar una sociedad un poco más vivible, más vivible. Necesito jóvenes que estudien, porque así lo requiere este mundo, que estudien psicología y psiquiatría para que les abran las puertas de las cárceles, de los centros de recuperación. Correcto. Para que estén allá. Si yo voy con mi membrete, soy pastor, probablemente ni me dejen entrar, porque piensan inmediatamente esto es religión. Pero ¿qué pasa si yo formo a una comunidad teológicamente coherente y profesionalmente capacitada? Ese individuo va a tener un mayor espectro y un mayor campo de acción. Si hay chicos que quieren estudiar en el seminario, quieren estudiar teología, está bien que lo hagan, ok, que sean felices, pero que no dejen lo otro, porque lo otro es lo que le va a abrir las puertas para un concepto de expansión coherente. Usted mencionaba algo acerca de que la iglesia tiene que ser benefactora de la sociedad. Y no estamos hablando de encasillarnos solamente a entregar comidita, visitar a la gente pobre, llevar una canastita de amor. Estamos hablando de ser benefactor de la sociedad, de por qué los jóvenes creyentes no se meten pues al mundo de las leyes para ver si logramos cambiar unas que otras leyes. Correcto. Hoy vivimos una época donde los hacedores de política, los hacedores de leyes y los que marcan el compás de la filosofía del mundo, no hay casi que ningún creyente allí. Porque le dijeron tradicionalmente, es que eso pertenece al mundo. Pero Jesús dijo, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra es mío, y yo tengo potestad. Entonces, hacerle frente a la gran comisión también va a implicar esto. Correcto, vivimos inclusive en las épocas, como hablábamos del inicio de Jesús, en esas épocas tanto en el área política, económica, social y religiosa, ¿no?
De igual manera, estaba leyendo un libro y decía, nosotros podemos encontrar creyentes, arquitectos, ingenieros, eso, pero ahora meterse en la parte, digamos, en el área política, donde hace mucha falta, donde hay interpretación de leyes, inclusive en el libro de Reyes, era uno de los requisitos de ellos que tengan una copia de las escrituras para que sea acorde sus políticas, acorde a las leyes de Dios. Entonces, hace mucha falta eso, y también llamamos a todos los jóvenes que comunicaba el pastor esta sugerencia, sí, porque Dios es el que pone también la parte profesional y todo eso ser aplicada en la vida cotidiana bajo las leyes divinas. Bueno, hemos terminado la entrevista, gracias Pastor Tito Campos, gracias por esa apertura, igual también el pastor principal Andrés Carrera, aquí de la congregación de la Iglesia Alianza San Borondón, el cual ha abierto las puertas para hacer esta entrevista, y gracias por este aporte muy edificante para cada uno de nosotros, y sobre todo para los hermanos, compañeros que estamos recibiendo, al pastor Mario Díaz, y vamos a continuar con esta entrevista en algún momento si me mandan otra tarea, pastor. Está bien. Y muy agradecido por todo. Para servirle, pastor. Gracias. Dios te bendiga, pase bien. Ok, bendiciones.